comienza Red Más Historias. Hola, buenas noches y bienvenidos a Red Más Historias. Hoy les traemos 3 historias diferentes. Hablaremos de un tema que genera mucha expectativa, pero del que se conoce muy poco: el mercado del cannabis medicinal. Les contaremos la historia de una sirena colombiana que tiene los pies bien puestos en la tierra y cómo el café se ha convertido para un grupo de reinsertados en una oportunidad para dejar atrás el odio y el dolor. Pero primero queremos invitarlos a que comenten nuestras historias con el numeral Buenos Cuentos. Pueden vernos en www.redmas.com.co, en nuestras redes sociales como @redmasnoticias y en la app Mi Claro, sin consumir datos en su plan de celular. Empezamos con nuestra primera historia del día. El gobierno colombiano ya autorizó las primeras licencias y se hicieron exportaciones a Europa en medio de un trabajo juicioso y mancomunado. Mario Villalobos nos presenta cannabis medicinal, ¿el nuevo petróleo? El cuento no es cuento. Decenas de estudios médicos no solo confirmaron las bondades del cannabis medicinal, sino que además le abrieron la puerta a un mercado de proporciones insospechadas para un país en desarrollo como Colombia. El cannabis medicinal puede ser el nuevo petróleo de Colombia. Puede llegar a exportaciones que pueden ser superiores a 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Obviamente, si hacemos bien la tarea. Si no la hacemos bien, se pueden quedar en 200 millones de dólares, que está bueno, pero será muy pequeño. Pero detrás de ese sueño están los primeros inversionistas que apostaron por abrir una empresa formal, generar empleo sostenible, investigar, producir en condiciones óptimas y tocar las puertas ante el INVIMA para poder lograr los permisos y licencias necesarias para que el cannabis despegue definitivamente. Las personas a veces piensan con esto del cannabis que eso es, como digo yo, echar semillas y hacer plata. Realmente no es así. Es un proceso primero de inversiones grandes y complejas. Es una industria que es altísimamente regulada, luego requiere tener unos procedimientos y unos controles internos absolutamente rigurosos. De hecho, tuvieron que nadar contra la corriente en un país donde la regulación no existía, porque la planta jamás se exportó de forma legal y porque el INVIMA, la autoridad sanitaria, tuvo que arrancar desde cero para fijar las reglas de juego del mercado. Esto cambió de ser una idea, un potencial y un sueño tal vez para muchos, a una realidad. Producto de ese empeño ya hay licencias, certificaciones de buenas prácticas de manufactura y detrás de ellas, por ejemplo, los permisos para hacer exportaciones de cannabis medicinal hacia Europa. Permite primero tener una gran inversión en investigación, en innovación, en el desarrollo de las variedades, en el desarrollo genético. Hoy Colombia se puede convertir en una referencia mundial en el desarrollo de genéticas de diferentes variedades. De hecho, una firma 100% colombiana ya puso en el mercado de Inglaterra, con total éxito, un producto derivado del cannabis medicinal. Enfocada en el bienestar de las personas que tienen su vida muy atareada, que tienen un montón de cosas para hacer y que requieren de alguna manera un poco una pausa en ese flujo de cosas y actividades que le pasan todos los días. Pero detrás del éxito hubo muchas noches en vela, mucho sudor y lágrimas, y la paciencia necesaria para entender que se requería una inversión inteligente. Si hoy pueden sonreír, fue porque, primero que todo, entendieron que el producto debía ser cultivado bajo condiciones estrictas, de manera que la cadena garantizara su calidad desde el inicio. Hemos logrado construir a hoy 15 hectáreas de cultivo bajo invernadero, estamos creciendo a 25 hectáreas a finales de este año. Unos invernaderos que operan bajo unas prácticas que se llaman las buenas prácticas de agricultura y recolección, que son las prácticas exigidas para poder producir un producto farmacéutico en Europa. Y claro, detrás de eso, empleo formal y de calidad, que permita que el negocio se traduzca en beneficio para quienes se esmeran en que el cannabis regale todo su potencial. Todo es empleo formal, un empleo que garantiza, digamos, la seguridad social, garantiza la seguridad del trabajador, donde además pues, les damos otra serie de beneficios. El producto de tanta rigurosidad y paciencia es la posibilidad cierta y real de que Colombia se convierta en la primera potencia mundial de cannabis medicinal y que dentro de pocos años podamos tener en las farmacias fórmulas magistrales y productos derivados de la planta. Cuyo proceso de transformación va a terminar en el desarrollo, basado en una investigación con ensayos médicos muy serio, en un producto final como puede ser una pastilla
pastilla de gel, o puede ser una gota sublingual, o puede ser un parche para ponerlo en la piel. El camión apenas comienza a recorrerse y quienes han hecho cálculos tienen bien claro que si la tarea se hace como se debe, Colombia no solo sería potencia mundial en producción y comercialización de cannabis medicinal, sino que ese producto provocaría un cambio sustancial en la economía del país. De manera que estamos en un estado embrionario. Es una industria naciente con un potencial inmenso. Un riguroso estudio permitió establecer que el negocio del cannabis medicinal es tan jugoso y de tales proporciones que en pocos años podría desbancar al café, las flores y el petróleo como el producto estrella de la economía nacional. Lejos de lo que muchos creen, existe una percepción positiva del cannabis medicinal, derivado de la marihuana, una planta que nos hizo famosos a las malas en el mundo entero. Tenemos la responsabilidad de cambiar a esa marihuana colombiana es buena, a el cannabis medicinal colombiano es algo absolutamente digamos bueno, porque cambia la realidad de los pacientes en el mundo. El apoyo es unánime prácticamente. Todo el mundo cree que efectivamente el cannabis tiene un uso medicinal. Una de las grandes ventajas del cannabis es su composición, pues existen cerca de 150 variedades genéticas que en un país bendecido por su geografía y sus diversos pisos térmicos permite apostarle a un caballo ganador. Colombia tiene la tierra, tiene el clima, tiene la capacidad de producir cannabis tanto en invernadero como en campo abierto, en plantaciones abiertas, con productividades muy importantes, con una capacidad y una calidad genética muy buena. Los beneficios económicos para el país ya fueron calculados en 3 escenarios diferentes y por eso los expertos creen a rajatabla que Colombia está sentada sobre una mina de oro. Si no hacemos nada, si nos quedamos sentados rascándonos la barriga, pues muy probablemente vamos a estar en escenarios de exportación que estén por el orden de los $1.000 millones, es decir, como unos 3,5 billones de pesos. Si hacemos las cosas extremadamente bien, podemos estar en escenarios de exportación de cerca de $17.000 millones. Eso, aseguran, se traduciría en una nueva época de prosperidad para un país en el que los hidrocarburos empiezan a agotarse y en el que los mercados de productos como el café, el banano y las flores son cada vez más competidos. Estaríamos hablando de cifras similares a la producción de petróleo, las exportaciones de petróleo. Si tenemos el escenario de la mitad, el más probable que estamos hablando como unos $6.000 millones. Las exportaciones de cannabis medicinal le ganarían al carbón, le podrían ganar las manufacturas, le ganarían al cacao, le ganarían a las flores, le ganarían a la caña de azúcar. Y creen que detrás de él hay una oportunidad cierta de darle un revolcón a uno de los grandes males de la economía nacional, el desempleo. Este es un sector que podría generar 21.000 empleos en promedio, pero si se hacen las cosas bien, si el país hace las cosas bien, puede moverse hasta 100.000 empleos. Esos son los mismos empleos, inclusive un poquito más que genera todo el sector de flores. Esto es la punta de lanza de la economía naranja, de manera que lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que queda del 19 y el 20 para que se consolide esta industria, las varias empresas que están desarrollándose. Todo ello sin contar lo que, según calculan, representarían ingresos para el país por concepto de impuestos de una industria que se iría consolidando de forma cada vez más fuerte y rápida. En promedio esperamos que pueda pagar o generar $1 billón de impuesto de renta. Y eso, bueno, y $1 billón es mucho o poquito. Bueno, eso es más de lo que genera todo el sector agrícola. Ante semejante oportunidad, los empresarios que agradecen que el gobierno haya apalancado el camino que ya se ha recorrido, coinciden en que si se siguen sumando esfuerzos, remando todos para el mismo lado, Colombia viviría una verdadera revolución económica. Creo que tiene que haber un acompañamiento del gobierno, ojo, no para hacernos las cosas más fáciles, sino para asegurar que las cosas se puedan hacer en función de la reglamentación que ya está definida. Depende en gran medida del impulso que le meta el gobierno colombiano a tratar de abrir mercados de exportación para poder generar cada vez más áreas cultivadas. Pero, ¿de qué depende que esa mina de oro despegue? Según los expertos, se requiere sobre todo que Colombia pique en punta frente a otros países que también están listos en el partidor y con las mismas ganas de sacarle ventaja al jugoso negocio.
depende de qué tanta participación logre capturar Colombia en el mercado internacional. Y de que emprenda lo que llaman una diplomacia fitosanitaria, que incluye abrir mercados en el exterior y buscar alianzas para que los trámites regulatorios sean más rápidos y favorables sin perder la rigurosidad. Esto lo puede hacer mucha gente, pero lo tienen que hacer bien. Lo tienen que hacer para poder venderlo mundialmente a precios altos, a precios en que garanticen que Colombia tiene el mejor producto, en el que es muy competitivo y que lo puede entregar a tiempo y hacer contratos de a 1, 2, 3 años que le permitan penetrar los mercados internacionales y que lo hagamos antes de México, antes de Perú, ojalá antes que entren los asiáticos. Con una expectativa tan generosa, aseguran empresarios y expertos, el futuro del negocio del cannabis medicinal está ahora en manos de que el gobierno consolide su compromiso. Cambiamos la página y vamos con nuestra segunda historia. La mujer que les vamos a presentar a continuación es absolutamente singular por su carisma, su belleza y su corazón de oro. Les habla